Segunda parte de nuestro programa, el miércoles 7 de agosto, titulamos la apertura de este comentario editorial Día 241 Tsunámica. Es que las denuncias de la primera dama Fabiola Yáñez contra el presidente Alberto Fernández por violencia de género llegan a un momento muy complicado para el espacio político que pudiéramos decir internacionalmente hegemonizó la política latinoamericana en los últimos 20 años. Los gobiernos llamados autotitulados progresistas de centro izquierda o latinoamericanistas, que representaron las esperanzas de sectores importantes de la población de los distintos países, se encuentran bajo un sentimiento de desengaño creciente. Las denuncias contra el expresidente argentino, que supo tener además un importante protagonismo en la región, por ser quien, palabras del propio Evo Morales, le salvó la vida luego del golpe de su gobierno en el 2019, se suman al fraude electoral de Venezuela, la sangrienta represión del régimen de Nicolás Maduro, y son escenarios disímiles, pero que tienen resonancias comunes. Muchas de las consignas y banderas que se levantaron durante la oleada de estos gobiernos parecen entrar en contradicción. Por eso decidimos abrir este comentario editorial de hoy con la palabra mentira de Manu Chao y titularlo, como dijimos, el Tsunámica. Uno de los momentos fundantes de la oleada de gobiernos progresistas en general y del kirchnerismo en particular en nuestro país fue aquel discurso de asunción de Néstor Kirchner en el año 2003, donde dijo que no pensaba dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Vamos a hacer un repaso de aquel momento de gloria de este tipo de narrativa que hoy entra en colisión. Vamos a empezar entonces con el comienzo. Néstor Kirchner, las convicciones no las voy a dejar en la puerta de la Casa Rosada. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Las diferencias políticas, sociales del gobierno kirchnerista dieron una idea a sus partidarios de estar viendo una suerte de revolución pacífica por vía institucional. Vamos a compartir unas palabras de Cristina Kirchner a ese respecto, donde ella decía: a la izquierda solo la pared. Esto es del año 2014. Fundamentalmente dirigirme, ya que hay tantos compañeros de los trabajadores, de los sindicatos, también aquellos que con pretendidas posiciones ultras nos quieren correr por izquierda y luego provocan situaciones que se tornan inmanejables y terminan perjudicando a todos los trabajadores. Yo no creo, sinceramente, en el mundo contemporáneo. Hoy les decía a los pibes recién en el otro patio que no me van a escuchar decir discursos con olor a naftalina. Discursos de la izquierda, la derecha, ¿qué izquierda ni derecha? Además, para los que me quieran correr por izquierda, les notifico que a mi izquierda, ¿saben qué hay? La pared, nada más, ¿viste? A mí que no me vengan a correr por ahí. Las imágenes de las estatuas del expresidente venezolano y líder del llamado proceso bolivariano Hugo Chávez por cientos de venezolanos que visiblemente provienen de los sectores que el chavismo representaba dan una reminiscencia a la caída del muro de Berlín tirado a manotazos por los propios alemanes. La escenificación de la caída de una utopía, el fin de un porvenir, de una ilusión, como hubiera dicho Freud. Vamos a compartir ahora las palabras del gobernador Axel Kicillof, una de las figuras emergentes del peronismo kirchnerista, sobre Venezuela. Esto fue ya conocido el resultado, o el no resultado, es decir, ya conocido que el presidente Maduro, todavía presidente hasta fin de año, no había presentado las actas. Escuchémoslo a Kicillof. Con respecto a Venezuela, para ser muy claro, escuchaba ayer al presidente de Brasil, al presidente de México. En el caso nuestro somos una provincia, esperamos que esto lo resuelva el pueblo venezolano dentro de la ley en paz, así que esto es lo que tengo para decir de eso, y no tengo para dar declaraciones. Pregúntenle a Cristina o a cualquier dirigente cuando puedan hacer. Karl Marx explicó que todo proceso histórico, cultural e ideológico era la superestructura de una infraestructura económica, es decir, que los diferentes momentos de la historia, los grandes cambios en las mentalidades de los pueblos tienen un origen y un sustrato económico. El progresismo latinoamericano pudo construir un relato, una narrativa de inclusión a partir de un momento
muy particular de la situación mundial, el boom de los precios de las materias primas, gracias a los cuales pudieron dar ciertas concesiones a la población que habían protagonizado importantes acciones de resistencia y protestas en las calles, como por ejemplo el octubre boliviano, el Caracazo en Venezuela, la Revolución Ciudadana Ecuatoriana o las jornadas del 19 y 20 de octubre del 2001 en la Argentina, con su epílogo en el 2002. Haciendo una simplificación, tal vez un tanto extrema, el sustrato de este aumento de precios de las materias primas tuvo que ver con el ingreso de China al mercado capitalista mundial. Y cuando el gigante asiático empezó a tener una desaceleración de su crecimiento, los precios de las commodities cayeron y los gobiernos progresistas se quedaron sin dólares y por tanto su discurso empezó a sonar vacío. Por otro lado, los innegables progresos en los derechos en materia de género, como el matrimonio igualitario, la ley de identidad para las personas trans, el derecho de aborto y la visibilización de los problemas de violencia hacia las mujeres, fueron escenificados como logros de gestión y parte identitaria del espacio. De esta manera, cuando se escenifica una contradicción de estas, se tiene la idea de que se sostuvo una bandera con la que no se cumplió en el fuero interno. Vamos a hacer un repaso de ciertos ejemplos. Vamos a comenzar con el expresidente Alberto Fernández, luego de la sanción de la ley del aborto, planteando de que se había acabado el patriarcado. Alberto Fernández, estoy feliz de ponerle fin al patriarcado. Han pasado 4 años difíciles. Han sido difíciles para todos, para algunos, como Cristina, mucho más difíciles que para otros. 4 años escuchamos decir que nosotros no volvíamos más, pero esta noche volvimos y vamos a ser mujeres mejores. Gracias Argentina, gracias argentinos, a trabajar a partir de mañana por ese país que nos merecemos. Aquí estamos, hemos vuelto a trabajar. Muchas gracias. Bueno, créanme que estoy muy feliz de estar poniendo el fin al patriarcado. Porque el patriarcado finalmente es una gran injusticia que se ha vivido durante siglos en la humanidad. Y la verdad es que, bromas aparte, es un gran paso el que estamos dando, igualando en sus derechos a las mujeres con los hombres. Y dándole a las mujeres también la posibilidad de decidir. Esta ley, contrariamente a los que muchos piensan, es una ley que iguala en la capacidad de decisión. Probablemente el reverso de esta declaración sea la llamada periodísticamente Fiesta de Olivos, luego que se difundiera una imagen del expresidente Alberto Fernández junto a su expareja Fabiola Yáñez en una reunión por el cumpleaños de la entonces primera dama. Fernández dio a entender que la responsabilidad había sido de su querida Fabiola. Esa declaración fue duramente criticada por propios y por opositores, y tuvo una declaración poco feliz en ese momento quien fue ministro de Alberto Fernández, ministro de Seguridad del anterior gobierno, Aníbal Fernández. Vamos a escucharlo. Me parece que la definición tuya es concreta y terminante. El cumpleaños de Fabiola Yáñez, con lo cual si ella organizó un cumpleaños en contravención de las normas sanitarias, es un problema que no atañe a la función pública. No atañe a la función pública. Listo, se terminó. Eso es todo lo que vos ves. No hay otra cosa. A ver, la complicación la quieren poner porque la señora hizo una comida, una cosa por el estilo, eso que a lo mejor pueda ser criticable, sí, está bien. ¿Qué va a hacer el marido? Como en la Edad Media, 1200 años atrás, llegar y cagarla a palos. Bueno, lo personal es político, fue una de las frases acuñadas por el feminismo en los años 70. Esta consigna refiere a que detrás de las relaciones personales en el llamado ámbito privado también se reproducen y se construyen relaciones de poder políticamente establecidas. Lamentablemente la política contemporánea pareciese como si invirtiera los términos y plantea que lo político es personal y se utilizan las acusaciones sobre las personas para dar cuenta del fracaso de las ideas. Esta política del escándalo no es patrimonio únicamente de los sectores que hoy mundialmente actúan en un sector, ya sea de derecha o de izquierda, es una constante. Y además hay sectores del propio progresismo que dieron cuenta de que con el feminismo, el peronismo se radicalizó demasiado en algunos puntos de las llamadas reivindicaciones simbólicas, como puede ser el lenguaje inclusivo, y que esto, al no estar acompañado de mejoras reales
en la vida de las mujeres y las minorías sexuales en el gobierno del Frente de Todos, terminaron por ayudar el avance de los libertarios. Vamos a compartir una entrevista que se le hizo a la humorista Noelia Custodia, que sintetiza esto de manera muy divertida. Primero vamos a ponerlo en contexto. Esto fue en agosto de 2021. Todavía no se habían producido las elecciones de septiembre de 2021 de medio término, donde Milei sacó el 15% de la Ciudad de Buenos Aires, 3% a nivel nacional. Es decir, Milei no era una persona que nadie pudiera asignarle posibilidad de ser presidente en aquel momento. Y Noelia Custodio dijo, si le seguimos diciendo ella a un gato, va a ganar Milei. Va a ganar Milei, si seguís así. Okay. ¿Entendés? Tipo, si seguís inventando colectivos, si le decimos ella a un gato, tipo, me parece que va a ganar Milei. Es una, perdón, no quiero, pero me parece que está un poco yendo todo muy en camino a que sea casi un chiste, parece South Park ya. El consultor político Juan Courel, presidente de la consultora Alaska, hizo un interesante tuit al respecto que vamos a compartir, lo voy a leer. Y así como tenerlo de confortable chivo expiatorio no sirvió para desentenderse de la economía de su gobierno, las disculpas y condenas en bloque, incluso sinceras, son necesarias, pero no suficientes. Hará falta un esfuerzo largo y meticuloso para atar palabras a percepciones. Y hoy a la mañana también opinó en la ex-rec Twitter Juan Grabois. Su tuit es significativo y de alguna manera refleja este tsunami de una parte del progresismo. Vale la pena leerlo y le vamos a pedir a nuestro locutor, Leán López Caucero, que nos lo lea para compartirlo con la audiencia. Estuve 20 días sin hablar, quería 10 más. Los escandaletes en tiempos de la posverdad son complicados. El sistema te obliga a posicionarte en todo, saber de todo, regodearte cuando cae tu enemigo y escaparte de la mancha venenosa cuando cae tu aliado. Es así, cada uno tiene que ser yuta, fiscal, juez y panelista de la conducta de los demás on demand. Traté de contenerme, en serio, pero no pude conmigo mismo. Una macana. La próxima irá mejor. Como todo el mundo, me acabo de enterar que Fabiola Yáñez denunció a Alberto Fernández por golpearla. En términos éticos, rige acompañar a la víctima. En términos jurídicos, rige el principio de inocencia. En términos políticos, rige el no te hagas el boludo. Muchas veces la necesidad de sobreactuar indignaciones tardías es directamente proporcional a las complicaciones oportunas. Hay algunas exfuncionarias que le decían en la cara a las compañeras, este ministerio no atiende víctimas, cuando pedían ayuda que no practicaran el machismo, pero sí un clasismo, una frivolidad repugnante. Tienen la cara de hormigón armado, gente que nunca hizo nada gratis por nadie, pero ni les dio vergüenza ser albertistas antes para usufructuar algún cargo, ni les da vergüenza pontificar ahora como si fueran héroes de la patria. Así opera la muy conveniente deconstrucción de cualquier sentido de culpa y responsabilidad. Desde luego, nada de eso anula la necesidad de instituciones y políticas públicas para las mujeres. Si sos buena leche, cuando algo anda mal, criticás para mejorar, no para destruir. Yo no me enteré hoy que Alberto Fernández era Alberto Fernández. De los inmorales usualmente salen acciones inmorales. Si no es esto, es otra cosa. Alcoyana, Alcoyana. Vos tampoco te enteraste hoy, compañero dirigente o exfuncionario. No te hagas el gil. Al señor Fernández lo voté sabiendo poco más, poco menos, que no era digno de la investidura presidencial argentina. Lo volvería a votar porque en ese momento era la mejor alternativa posible. No era un dilema moral, era una opción política dentro de un marco limitado y así fue durante las últimas 3 elecciones nacionales. Nosotros no queríamos saber nada con Scioli, pero cuando se eligió lo llamamos a votar. Nosotros lloramos en el 2019, el día que nuestra estrategia se hizo polvo con el anuncio de CFK sobre Alberto. Pero cuando no quedó opción, lo llamamos a votar. Nosotros enfrentamos a Massa el día que las cúpulas lo eligieron, pero cuando no quedó opción, lo llamamos a votar. Si hubiera una máquina del tiempo, volvería a hacer las 3 cosas. ¿Saben por qué? Porque en los 3 casos sabía que estaba apoyando a un indigno, pero que atrás de ese indigno estaba el movimiento nacional y que enfrente estaba la oligarquía hambriadora. Muchas veces en la vida hay que elegir en base a opciones reducidas
a una situación que no podemos determinar, que escapa a nuestra voluntad. El problema es creerte que el sapo que te comiste es un San Martín que elegiste. Nosotros no éramos los únicos que sabíamos que Scioli, Alberto y Massa eran indignos de la investidura por sus permanentes claudicaciones, inmoralidades, panquequeos. ¿Siempre hace falta que estalle algún escándalo para dar el patético espectáculo de diferenciarse para salvar la ropa? Además de los amigos del campeón y los ventajeros de siempre, conozco mucha gente que padece la enfermedad del autoengaño crónico. Otros le dicen fingir demencia, pero muchos no fingen. Los ojos se les cierran. Bueno, abrámoslo para que no vuelva a pasar. La fórmula es simple. No más candidatos indignos de la investidura por ineptos, panqueques, ladris o tibios. A los militantes del campo popular, del peronismo, el humanismo, la izquierda nacional, incluso a los exfuncionarios que ejercieron su rol con responsabilidad, que nada los desanime. Ninguno de nosotros, en particular los más jóvenes, tiene una gran responsabilidad de lo que hizo un gobierno sobre el que no tiene control. Tampoco piensen que erraron el voto. Votar a Daniel Scioli era la opción correcta en el año 2015, aunque ahora sea el monumento al Garca. Votar a Alberto Fernández fue la opción correcta en 2019, aunque ahora sea la peste bubónica. Votar a Sergio Massa fue la opción correcta en 2023, al menos después de las PASO, aunque mañana nos enteremos de algo. Lo que tenemos que impedir en el futuro es que las opciones correctas sean estas. Por otro lado, otro de los importantes ejemplos de gestión del progresismo latinoamericano fue Bolivia con el MAS, y en este caso las acusaciones del expresidente Evo Morales contra el actual mandatario Luis Arce de orquestar un autogolpe para mejorar su imagen pública dan cuenta de la descomposición de una fuerza política que se destruye a sí mismo desde adentro. Probablemente la excepción a la regla de todo lo que venimos hablando ha sido Brasil de Lula da Silva. El expresidente brasileño y nuevamente presidente logró reunir detrás de sí sectores importantes del empresariado que anteriormente lo criticaban, incluso festejaban su propia prisión. Dirigentes que fueron opositores, como Gerardo Alckmin, y sectores de izquierda que lo combatieron duramente, terminaron aliándose a Lula, y Lula parece estar sólido en su gobierno y proyectándose como un líder internacional en la región. Las contradicciones en política siempre existen y logran resolverse de alguna manera por resultados económicos favorables para la mayoría de la población. Y cuando no existen, producto, como dijimos, de las circunstancias económicas que cambiaron, el desengaño se hace cada vez más evidente. Y las fuerzas políticas que vinieron a terminar con la represión y con el patriarcado están reprimiendo brutalmente, como lo hace Nicolás Maduro en Venezuela, o sus líderes son denunciados por violencia de género, como sucede en la Argentina, o en Bolivia se pelean directamente el sucesor con el predecesor, siendo del mismo partido político, acusando nada menos que de hacer un golpe de Estado ficticio. El ave de Minerva no solo levanta vuelo en el atardecer, o sea, solo está levantando vuelo al atardecer. Esa máxima que escribía Hegel hace 2 siglos es el prólogo de su libro Filosofía del Derecho. O sea, el ave Minerva solo levanta el vuelo al atardecer. Lo que quería decir con ello era que todo momento histórico solo se comprende una vez que ha concluido. El búho de Minerva, diosa griega de la sabiduría, solo nos trae su mensaje al finalizar el día. Tanto los eventos históricos que estamos viviendo solamente se volverán claros cuando miremos hacia el pasado, como el ángel de la historia de Walter Benjamin. ¿Estamos ante un ocaso? ¿Cae otro muro, en este caso simbólico, como al fin de los 80 cayó el muro de Berlín? En estos contextos de debilidad de las fuerzas autodenominadas progresistas, el gobierno avanza con instalar ideas que al escucharlas realmente no tienen ningún asidero. Vamos a compartir un audio del presidente Javier Milei en el que explica la erradicación de Petronas en Río Negro, por el que, cito textualmente, llamó comunista al gobernador bonaerense. ¿Cómo te cae? Te voy pasando algunas cosas. ¿Cómo te, hablando de las inversiones y de lo que llega a Argentina, qué paradoja en la que entra Kicillof? Porque el chabón tiene a Petronas con 30.000 palos para venir a invertir. Pero apareció el búho Bretelné que dice, no, tráiganlo acá a Punta Colorada, porque suscribió al RIGI. Entonces ahora sale Kicillof y dice, no, yo voy a tener un RIGI provincial. Y pará, esto es info. Y dice, no tiene nada en Punta Colorada. Están a 3 años atrasados nosotros. En Ingeniero White tenemos un puerto del carajo, pues es un puerto hermoso, o sea, zona de Bahía Blanca. Sí, claro, pero tenés el lastre de tenerlo a Kicillof, que es un expropiador serial. Dale. La pregunta es,
es factible y es plausible. Si Kicillof quisiera hacer las cosas bien, se hubiera adherido al Rigui Nacional. ¿Y que si no, esa inversión de 30.000 pesos de Petronas podría ir a Río Negro? Obvio que se va a ir a otro lado. Digo, vuelvas a invertir donde está Kicillof, ni de casualidad. Pero dice que va a ser un Rigi provincial. Sí, claro, sí, obvio. ¿Para qué quiere hacer uno distinto? ¿Para hacerlo con sus ideas comunistas que hundieron a la Argentina? Dale. Tuvo el mejor contexto internacional de la historia e hizo caer el PBI per cápita de la bestia esa. Dale. O sea, Petronas es factible que se vaya para otro lado, se vaya para Río Negro. Y obvio. Digo que le vas a confiar al comunista. Pero no es comunista, el tipo. No es comunista. Bueno, es antiguo, así comunista. Es de 1917. Nikita Khrushchev fue el último comunista. No, bueno, Dios. Entonces, la concha de la lora, funciona la máquina del tiempo y lo trajeron acá, boludo, dale. En estos momentos se recuerdan las palabras del gobernador bonaerense Kicillof, quien dijo que es necesario componer nuevas canciones, probablemente sea más cierto que nunca, y este espacio político deba reinventarse para dotar a los sistemas políticos latinoamericanos de una alternativa a la extrema derecha, que no parece por ahora servir para resolver los graves problemas económicos por los que llegaron al poder. Nos vamos de esta columna con la misma canción que abrimos de Manu Chao, Mentira. En línea ahora con Flavia Arroyón, ex secretaria de Minería de